En más de una ocasión, seguramente has tenido la necesidad de extraer determinados datos con base en criterios específicos. Puede suceder que si la base de datos es muy amplia y es necesario separar los conceptos en distintas tablas, esto podría convertirse en una tarea tardada de realizar y muy tediosa. Si este fuera tu caso, una vez más, Data Tool Suite tiene una herramienta que nos permitirá segmentar información de manera rápida y sencilla, una herramienta a la que llamamos extraer datos de tabla. Esta herramienta nos permite extraer datos de una tabla o base de datos con base en múltiples criterios. Esta herramienta puede obtener las celdas únicas o distintas en un rango, las combinaciones únicas de dos o más celdas de un rango, los registros o filas de una tabla que cumplan con ciertos criterios, además de poder separar una tabla en varias hojas dependiendo del valor de un campo. Vayamos a ver algunas de las utilidades de la herramienta extraer datos de tabla. Continuemos con la misma base de datos que hemos venido utilizando en los ejemplos anteriores. Determinemos lo siguiente. Número 1. De la base de datos se requiere separar todos los registros que en la columna facultad indican la carrera de ingeniería, y no será necesario que se extraigan todas las columnas de la tabla, sino únicamente el ID de empleado, el apellido, el nombre, la facultad y el cargo. Hacer esto de manera manual nos llevaría un tiempo importante, pero nosotros usaremos la herramienta extraer datos de tabla. Seleccionamos cualquier celda de la tabla y pulsamos sobre extraer datos de tabla. En el cuadro de diálogo tendremos del lado izquierdo el listado de cada campo, del lado derecho los criterios y los datos a extraer. Como lo que se desea es extraer los registros de la carrera de ingeniería, seleccionamos el campo facultad y pulsamos sobre la flecha derecha para agregarlo, pero antes debemos indicar el criterio. En condición dejaremos igual a y en valor seleccionamos ingeniería. Hecho esto, seleccionaremos campo por campo que sea necesario extraer con base en el criterio de arriba. En este caso vamos a seleccionar los campos ID empleado, apellido, nombre, facultad y cargo. Aceptamos el cuadro de diálogo y automáticamente se han relacionado únicamente los conceptos de la facultad de ingeniería con las columnas que nosotros mismos personalizamos. Como número 2, es necesario señalar de manera urgente los empleados que tienen un salario anual que rebase los 3 millones de pesos. Además, solamente necesito el ID de empleado, el apellido y el nombre en el reporte. Utilicemos la herramienta extraer datos de tabla y realicemos esto en menos de 2 minutos. Pulsamos sobre la herramienta y en el cuadro de diálogo seleccionamos el campo salario anual, pulsamos sobre la flecha y ahora configuraremos el salario anual sea mayor que, y en el campo de valor escribimos 3 millones. En los campos extraer seleccionaremos ID de empleado, apellido y nombre, sin ningún tipo de función, aceptamos el cuadro de diálogo e instantáneamente se genera una tabla con el nombre de ID de los empleados que perciben más de 3 millones de pesos anualmente. Como ejemplo 3, vamos a hacer más complejo el asunto, pues nos han pedido que de toda la tabla separemos todos los conceptos correspondientes al seccional de Medellín, y en este caso no vamos a omitir ningún campo de la tabla, y además vamos a separar por hojas con base en los cargos. Pulsamos sobre la herramienta extraer datos de tabla y en criterios vamos a seleccionar campo seccional. Seleccionamos que seccional sea igual a y en valor elegimos Medellín. Ahora vamos a ir a la pestaña separar hojas y ahí seleccionaremos el campo cargo y lo agregaremos con la flecha derecha. Vamos a la pestaña opciones y aplicamos la tilde en aplica formato de tabla de extracción. Aceptamos el cuadro de diálogo y se correrá el proceso en unos cuantos segundos según la cantidad de información. Al terminar, notarás que se han generado tantas hojas como tantos cargos hayamos tenido en la columna de cargo que correspondan al seccional Medellín. En este caso, se generaron 4 tablas de los cargos de docentes, auxiliares administrativos, técnicos y administrativos. Si navegas sobre cada hoja, observarás que todos los criterios establecidos se tienen bien definidos y segmentados. Imagina que tienes una base de datos con unos 300.000 registros y tuvieras que realizar el tercer ejemplo manualmente sobre unos 200 conceptos diferentes, el tiempo que tardarías procesando sería enorme. Sin embargo, con la herramienta extraer datos de tabla de Data Tool Suite, basta con unos cuantos clics y 5 segundos para tener la información lista y acorde a tus necesidades.